Buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer al comité organizador, al doctor Restrepo y al doctor Michael Summers por la oportunidad de estar aquí hoy día con ustedes y conversar acerca de algunos temas controversiales en nefrología pediátrica. Hoy día voy a hablar del estado de arte en disnatremias. No tengo ningún conflicto de intereses. El objetivo de esta presentación voy a brevemente discutir casos clínicos tratando de introducir causas de disnatremias, la asociación de disnatremia y el fallo, la respuesta fisiológica apropiada que deberíamos esperar, revisar el diagnóstico de diabetes insípida centrada en nefrogénica, discutir el manejo de hipernatremia y diabetes insípida nefrogénica, revisar hiponatremia y las diferencias entre lo que nosotros llamamos el síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética, el cerebral salt wasting o pérdida excesiva de sal en la orina de origen central o lo que nosotros llamamos reajuste osmótico. Y para finalizar voy a discutir el manejo de hiponatremia. Para empezar, este paciente, un niño de 2 años, fue evaluado en emergencia con fiebre, irritabilidad y deshidratación. Tiene historias de previas admisiones con diagnóstico de deshidratación. En el examen físico en emergencia encontraron que probablemente tiene 10% de deshidratación. Le dan un bolo de fluido intravenoso de 20 mililitros por kilogramos. Y mientras el bolo estaba siendo infundido, vienen los exámenes de laboratorio y encuentran que el sodio fue 165, el potasio 4, el cloruro 120, una urea de 40 y la creatinina de 0.8. Si nos recordamos cuál es la respuesta fisiológica que deberíamos esperar en condiciones normales, en cualquier persona que tiene deshidratación o hipernatremia, la osmolaridad sérica va a estar aumentada. Como resultado de eso vamos a tener una mayor producción de hormona antidiurética. Esta hormona se une a un receptor en el túbulo cortical del riñón llamado BP2. Como resultado de esta interacción vamos a ver que hay señales intracelulares que causan la liberación de acuoporina 2, que son canales transportadores de agua. Como resultado de esto, en toda persona con función renal adecuada, en presencia de deshidratación e hipernatremia, lo que deberíamos esperar es una disminución de volumen urinario y un aumento de la osmolaridad urinaria. Entonces la primera pregunta que le hacemos a la madre del paciente que vimos en la emergencia, si ha recibido el paciente algún exceso de suplemento de sodio. Y le preguntamos también a la madre cuál es la cantidad de orina que el niño está produciendo. Y la madre dice, bueno, realmente le he cambiado los pañales como 8 o 12 veces al día. Eso es una indicación de que las cosas no están respondiendo de la manera que uno debería esperar. Entonces hacemos un examen urinario, encontramos que la osmolaridad urinada o la gravedad específica es bien diluida, no hay sangre, no hay leucocitos y no hay proteína en la orina. La presencia de hiperosmolaridad sérica y una orina diluida debe aumentar la posibilidad de diabetes insípidos. La incidencia es de 3 en 100.000 habitantes. La mayoría de la incidencia es en varones en alrededor de 60%. La etiología puede ser central debido a la ausencia de producción de vasopresina o nefrogénica debido a la falta de respuesta a la hormona vasopresina. Las características clínicas de este problema, los niños se presentan con sed, polidipsia, poliuria y esto es definido como una cantidad de orina de más de 5 mililitros por kilogramo por hora. Tienen hiperosmolaridad sérica y tienen una orina muy diluida. La evaluación de estos niños siempre tiene que ser basada en el hecho que hay una elevada osmolaridad sérica y una baja osmolaridad urinaria. Los niños generalmente tienen una función renal normal a menos que estén bien deshidratados. Utilizamos el test de deprivación de agua
Podemos medir los niveles séricos de vasopresina, sin embargo, en la mayoría de los laboratorios el resultado se demora como un mínimo de 1 o 2 semanas, al menos en los Estados Unidos. Podemos hacer radiografías craneales en donde podemos ver calcificaciones de la hormona pituitaria o dilatación de la silla turca, o una resonancia magnética de la glándula pituitaria, en donde característicamente podemos ver una ausencia de la señal hiperintensa. ¿Qué es el test de deprivación de agua? Básicamente lo que tratamos de hacer es evaluar la respuesta renal a hiperosmolaridad. Tratamos de disminuir o de privar al paciente de cualquier cantidad de fluido o agua hasta llegado a un nivel de deshidratación. Hay que monitorear frecuentemente el peso, el volumen de la orina, la osmolaridad urinaria, la osmolaridad sérica y los ritos. Cuando la osmolaridad sérica es más de 295 a 300 milimoles por kilo, o hay una pérdida más de 3 a 5% del peso y la poliuria persiste, entonces mandamos los niveles séricos a medir los niveles séricos de vasopresina y administramos DDAVP o vasopresina intranasal a dosis de 5 microgramos en neonatos, 10 microgramos en niños y 10 microgramos en infantes y 20 microgramos en niños. Hay que estar al tanto de que pacientes que tienen rinitis alérgica o tienen infecciones respiratorias durante este proceso, la absorción del medicamento puede ser afectada. Entonces, esto es lo que vamos a ver como respuesta a la deprivación de agua y respuesta a la administración de vasopresina. En condiciones normales, cuando deshidratamos a los pacientes, vemos que la osmolaridad sérica aumenta, la osmolaridad urinaria aumenta, y después de la administración de vasopresina no hay cambio significativo. Sin embargo, cuando vemos en pacientes que tienen diabetes insípida central, después de deshidratación la osmolaridad sérica aumenta, la orina se mantiene diluida, pero cuando damos vasopresina, el paciente es capaz de concentrar la orina. Básicamente estamos dando algo que el paciente no tiene. En pacientes que tienen diabetes nefrogénica, tienen una alta osmolaridad sérica, una orina diluida y no hay una mayor respuesta a la acción de la vasopresina. Básicamente no hay respuesta a la acción. La diabetes insípida puede ser central y en la mayoría de los casos idiopática, en 30%, puede ser relacionada a neurocirugía, trauma intracraneal, encefalopatía hipóxica o isquémica, neoplasia o otras condiciones como histiocytosis X, sarcoidosis, encefalitis y meningitis. Esta diabetes puede ser ligada al cromosoma X en el 90% de los casos, en donde hay una mutación del gen del V2 receptor, o puede ser una autosómica recesiva o dominante en el 10% de los casos, en donde hay mutaciones en los canales de la acuaporina 2. Causas de diabetes insípidas nefrogénica secundaria, por ejemplo, amiloidosis de uso de analgésicos, pilonefritis crónica, fallo renal crónico, medicamentos, el síndrome de Sjögren, sarcomas, hipercalcemia o hipercalciuria, hipocalemia, nefronoptisis, uropatía obstructiva, displasia renal, sarcoidosis, anemia de células falciformes. Hay ciertos medicamentos que pueden producir diabetes insípida nefrogénica secundaria, como por ejemplo aminoglucósidos, anfoteresina B, platina, foscarnet, furosemida, litio, nicotina, rifampicina, vinblastina y otros. ¿Cuál es el mejor manejo de hipernatremia? El objetivo del manejo es corregir el nivel de sodio y el volumen intravascular y dar suficiente volumen de agua libre. La mejor manera para determinar el déficit de agua libre es calculando 4 mililitros por el peso ideal, por el cambio deseado en el nivel sérico de sodio. Debemos reemplazar las pérdidas insensibles urinarias y gastrointestinales. La terapia debe ser basada y enfocada a la causa de hipernatremia y el ritmo de corrección debe ser lenta. Probablemente un miliequivalente por hora, pero no más de 12 a 15 miliequivalentes por día.
En aquellos pacientes que se presentan con hiponatremia más de 170 miliequivalentes por litro, la recomendación es no corregir por debajo de 150 miliequivalentes por litro en las siguientes 48 a 72 horas. ¿Cuál es el manejo de esos pacientes que vienen con diabetes insípida nefrogénica? Dieta baja en soluto, proveer 0.7 a 1 miliequivalente por día de sodio es recomendado. En aquellos pacientes que son buenos pacientes y siguen esta recomendación, es posible ver una reducción de la cantidad de orina alrededor de 30%. Generalmente tratamos de disminuir el volumen de solutos de tal manera que restringimos la cantidad de proteína a 2 gramos por kilo al día. Damos tiazida a dosis de 2 o 4 miligramos por kilo por día de hidroclorotiazida. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la hipocalemia que puede ser producida por estos medicamentos pueden afectar aún más la habilidad de concentrar la orina. También estos medicamentos están asociados, como decía antes, a la hipocalemia y es la razón por que utilizamos los diuréticos ahorradores de potasio, como el amiloride, a la dosis de 20 miligramos por área de superficie corporal por día. Y también utilizamos inhibidores de síntesis de prostaglandina como indometacina y aspirina. Para cambiar el ritmo de la presentación, voy a presentar a otro niño de 3 años con historia de parálisis cerebral que fue evaluado en la emergencia con fiebre, vómito y distrés respiratorio. Él tiene historia de reflujo gastroesofágico, asma y convulsiones. Y el examen físico en la emergencia fue consistente con broncoespasmo y deshidratación. Los exámenes de laboratorio reportan hiponatremia con un sodio de 124, potasio 3.7, un cloruro de 85, un BUN de una urea 28 y una creatinina de 0.8. Volviendo al slide en el caso clínico previo, si nos acordamos de qué es lo que va a pasar cuando el paciente presente con hiponatremia y una disminución de la osmolaridad sérica. Básicamente vamos a disminuir la producción de hormona antidiurética. Como resultado de eso, no va a haber interacción con el receptor en el tubo cortical. Como resultado de eso, lo que tenemos que esperar es que va a haber un mayor volumen urinario y una disminución de la osmolaridad urinaria. La segunda pregunta que viene para la madre es ¿cuál es la cantidad de orina que el niño estaba produciendo en las previas 8 o 12 horas? Y la madre dice que realmente no se acuerda cuándo fue la última vez que tuvo que cambiar el pañal. Entonces hacemos un examen urinario y la gravedad específica es 1.03, que es bien concentrada. No hay eritrocitos, no hay proteínas, no hay leucocitos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hiponatremia? Esto puede ser relacionado a trastornos asociados con la alteración de la capacidad renal de excreción de agua. Puede ser relacionado a trastornos asociados con excreción renal normal de agua. O pueden ser trastornos asociados con pseudohiponatremia, por ejemplo, en esos pacientes que vienen con hiperglicemia severa. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Ellos tienden a ser no muy específicos y son causados generalmente por el edema celular. La aparición de los síntomas y signos depende de qué tan rápida es la caída del sodio. Es más frecuente, estos síntomas y síntomas son más frecuentemente observados cuando el ritmo de caída es mayor de 0.5 miliequivalentes por litro por agua y sobre todo si el sodio sérico es menor de 125 miliequivalentes por litro. La evaluación de hiponatremia incluye exámenes de sangre para determinar los electrolitos séricos, la osmolaridad sérica, el ácido úrico, la función tiroidea y el cortisol. Y exámenes de orina para determinar los electrolitos, osmolaridad urinaria y la creatinina para poder calcular la fracción excretoria de sodio. Tratando de simplificar, ¿cómo podemos clasificar esos pacientes que vienen con hiponatremia? Basado en la cantidad de sodio urinario y el volumen circulatorio. Los pacientes que tienen un volumen circulatorio reducido y la cantidad de sodio urinario es menos de 20 miliequivalentes por litro, tenemos que pensar acerca de quemaduras
fibrosis quística, uso de diuréticos tardío o gastroenteritis. Si tienen más de 20 miliequivalentes por litro, tenemos que pensar acerca de insuficiencia adrenal, uso de diuréticos bien temprano en el curso de la terapia, o hay una excesiva pérdida salina. Por otro lado, si los pacientes tienen un volumen intravascular aumentado o normal, hay que pensar acerca de fallo cardíaco, cirrosis hepático, nefrosis, y si el sodio urinario es más de 20 miliequivalentes por litro, tenemos que pensar acerca de fallo renal, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética o intoxicación acuosa. ¿Cuáles son los diagnósticos o los criterios diagnósticos para el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurético? En el plasma vamos a tener hiponatremia y hipoosmolalidad. En la orina no va a ser máximamente diluida y va a tener sodio. El volumen vascular es normal o aumentado, la presión arterial es normal o aumentada, depende de qué tan grande sea el volumen intravascular. La función del riñón es normal, la función adrenal, tiroidea y cardíaca es normal. Las causas más frecuentes de este síndrome pueden ser relacionadas a problemas del sistema nervioso central como infecciones, neoplasias vasculares, psicosis, hidrocefalia, cirugía pituitaria. Pueden ser relacionados a problemas pulmonares como neumonía, tuberculosis, asma, ventilación con presión positiva o neumotórax. Pueden ser relacionados a carcinomas como carcinoma broncogénito, y esto es mucho más frecuentemente visto en adultos. Cáncer de células avena, duodenal, pancreático y neuroblastoma, o puede ser relacionado a ciertos medicamentos como la vincristina, ciclofosfamida intravenosa, el uso de carbamazepina o tegretol, o el uso de inhibidores de la reabsorción de serotonina. ¿Cómo manejamos a los pacientes con este síndrome? Básicamente depende si son sintomáticos o son asintomáticos. En la hiponatremia asintomática tenemos que tratar la causa, tenemos que tratar de restringir la cantidad de agua que damos al paciente, tenemos que tratar de corregir el sodio no más rápido de 10 a 12 miliequivalentes por día. En casos de urgencia podemos utilizar superconcentrado sodio de cloro a 3%, únicamente para llevar al nivel del sodio por encima de 120 para que el paciente pierda todos los síntomas. Y en casos contrarios, en casos en que el paciente está con bastante volumen intravascular, podemos utilizar furosemida. En esos pacientes que son asintomáticos, el manejo es tratar la causa, dar una dieta alta en sodio y en proteína, restringir la cantidad de agua que damos, corregir el sodio lentamente. Y recientemente en los Estados Unidos se aprobó el uso de medicamentos que llamamos acuaréticos. ¿Qué son estos acuaréticos? Y no sé si ustedes están familiarizados con ellos, pero la mayoría de los medicamentos son llamados Vaptans. Son antagonistas de los receptores de la vasopresina. Son antagonistas selectivos que aumentan la excreción de agua por inhibición competitiva de la acción del receptor. Los más frecuentemente utilizados son el Conivaptan y Lexivaptan. El Conivaptan fue aprobado por el FDA en los Estados Unidos en 2005. Se lo utiliza como una dosis inicial de 20 miligramos intravenosos en un periodo de 30 minutos, seguido de una infusión continua de 20 miligramos al día hasta un máximo de 40 miligramos al día por 4 días consecutivos. La acción de los acuaréticos, ¿se acuerdan de este slide que les presenté? Es básicamente a nivel de la interacción de la hormona antidiurética con el receptor en el túbulo cortical renal. No hay mucha información acerca del uso de Vaptan en pediatría. El único reporte fue en el 2008 de un niño de 13 años con non-Hodgkin's linfoma, que a pesar de manejo conservativo, el sodio permaneció a un nivel de 121 a pesar de las restricciones de fluido, el uso de diuréticos y suplementos con 3% de cloruro de sodio. Utilizaron la dosis de Conivaptan de 10 miligramos seguida de 10 miligramos al día y aumentaron la dosis de acuerdo a los niveles y los cambios séricos que observaron.
En este gráfico aquí pueden ver los cambios en el nivel de sero sódico. Inmediatamente después de la primera dosis de conivaptan, aquí vemos que un rápido aumento del sodio sérico que se mantuvo durante los 4 días seguidos. Los resultados fueron, el sodio aumentó de 121 a 129 en 24 horas y para las 96 horas el sodio ya se había corregido a 141 miliequivalentes por litro. Recientemente, en el 2009, fue aprobado en los Estados Unidos el tolvaptan oral, que también es un antagonista selectivo de los receptores B2 de la vasopresina. Este medicamento fue aprobado únicamente para el manejo de hiponatremia eubolémica o hipervolémica. Debe ser iniciado en el hospital, no puede ser iniciado como paciente de consulta externa. La dosis inicial es de 15 miligramos al día y pueden aumentar las dosis dependiendo de los cambios séricos que observan hasta un máximo de 60 miligramos al día. La corrección de sodio siempre debe ser no más rápida de 10 a 12 miliequivalentes por día. El mayor problema con este medicamento es el costo. Estimulan que el costo es aproximadamente $250 por tableta. Funciona, pero es muy caro. Este es el resultado que en el estudio que se reportó, el SALT Study en el año 2006, en aquellos pacientes que recibieron el tolvaptan. En las primeras 8 horas de iniciado el tratamiento, el sodio fue significativamente más alto comparado con los pacientes en placebo, y a las 12, a 18 y 16 horas los niveles se mantenían estables. Y esto es sin necesidad de restricción de fluidos o el uso de ningún otro tipo de medicamento. Es muy importante que tengamos en cuenta la habilidad de diferenciar entre este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con lo que nosotros llamamos cerebral salt wasting o pérdida excesiva de sodio de origen central. En este caso, tenemos pacientes con hiponatremia en donde el sodio sérico es menos de 130 miliequivalentes por litro, tienen un alto nivel de sodio urinario de más de 120 miliequivalentes por litro, la osmolaridad urinaria es bien elevada y el volumen urinario es bien alto, es más de 3 a 5 mililitros por kilogramo por hora. Este cuadro que puse en este slide es para poder ayudarme a diferenciar entre estos dos procesos, el cerebral salt wasting y el SIDH. En esos pacientes, en la mayoría de los casos, es bien difícil poder determinar entre uno y otro. La mayor diferencia es qué tanta cantidad de orina producen. Si ustedes se acuerdan en los slides previos, pacientes que tienen SIDH, la cantidad de orina es disminuida porque tiene una mayor producción o mayor respuesta a la acción de hormona antidiurética, de tal manera que el volumen urinario disminuye. En comparación con estos pacientes acá, en donde el volumen urinario es bien elevado. ¿Por qué es importante saber y poder diferenciar entre estos dos pacientes? Porque el manejo es completamente diferente. En los pacientes con SIDH, el manejo primario es restringir la cantidad de fluidos. Si utilizamos ese manejo en pacientes que tienen el cerebral salt wasting, vamos a causar más daño al paciente que ya está enfermo. En estos pacientes debemos reemplazar agresivamente las pérdidas de agua y sal. En la mayoría de los casos es necesario utilizar 3% de cloruro de sodio, a veces para reemplazar el volumen urinario. Y en muchas ocasiones tenemos que utilizar el fluorocortisona para que nos asista en el manejo. En este estudio de 1998 utilizaron fluorocortisona a la dosis de 0.2 a 0.4 para ayudar en el manejo, porque estos pacientes tenían una hiponatremia tan severa, una cantidad de orina tan severa, que era muy difícil tratar de mantener los niveles y el reemplazo que necesitaban. Inmediatamente después de que empezaron la fluorocortisona, los niveles séricos de sodio fueron mucho mejores. Otra de las cosas que tenemos que diferenciar es lo que nosotros llamamos ahora el reajuste osmostático, o reset osmolar en inglés. Tenemos que sospechar esa posibilidad cuando tenemos pacientes que tienen el diagnóstico de SIDH con un sodio entre 125 y 135 y se mantiene asintomático. Este nivel de sodio se mantiene súper estable a pesar de cambios en el consumo de agua y sal.
Las causas son similares a las causas del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurético. El diagnóstico es la respuesta que tiene el paciente a la carga de fluido. La prueba consiste en administrar 10 a 15 mililitros por kilo de fluido oral o intravenoso. Y si vemos una excreción de a mayor del 80% del volumen que dimos en 4 horas, ¿eso es diagnóstico de una persona que tiene una función normal o tiene un reajuste homostático comparado con pacientes que tienen SIDH, por ejemplo, que el volumen urinario se va a mantener igual y la orina se mantiene concentrada? En estos pacientes, la corrección de sodio probablemente es innecesaria y en el peor de los casos es inefectivo. Dando suplemento de sodio, lo único que vamos a hacer es estimular la sed del paciente y ellos van a tomar más agua y probablemente van a diluir el sodio sérico más de lo necesario. Muchas gracias.